Y ahora vamos a hablar con Sabrina Cartavia en una nueva entrevista en vivo, que hay temas que conmueven. ¿Qué tal, Sabrina? Gracias por estar acá. Buenas noches. Sabrina, bueno, hay un tema que adquirió trascendencia en todos los medios, ¿no? Lo que pasó en Tucumán con Belén, esta chica que tuvo un aborto, aparentemente un aborto espontáneo, fue al hospital y está presa. Sí, así es. En el año 2014, exactamente el 21 de marzo, esta joven que le hemos puesto el nombre de Fantasía Belén para resguardar su intimidad, va a una guardia en el Hospital Avellaneda en la provincia de Tucumán con dolores abdominales, ingresa por guardia, la reciben y en ese contexto ella va con una hemorragia, ¿no? Que tiene una hemorragia vaginal. La pasan al servicio de ginecología y en el servicio de ginecología descubre que habría expulsado un feto. A todo esto ella constantemente declara que no sabía que se encontraba embarazada y bueno, frente a esta conmoción lo que sucede es que las personas, los efectores de salud que estaban ahí, los médicos, le avisan a la policía que esto había sucedido. Y ahí empieza digamos, la desgracia de esta joven mujer, que inmediatamente después de eso nunca vuelve a su casa, sino que la meten inmediatamente en prisión preventiva, ¿no? Esto ya fue hace más de 2 años, o sea, Belén hace más de 2 años que está en prisión preventiva y en las últimas semanas hemos conocido el caso, ha tomado trascendencia pública, el movimiento de mujeres se ha hecho cargo, ¿Por qué trascendió el caso recién ahora cuando ya lleva 2 años de...? Bueno, Belén es una de las mujeres que, digamos, que sufre la penalización y que no ha tenido la posibilidad de hacer que su caso sea visible. Ella es una mujer, por supuesto, pobre. Siempre estos casos que conocemos se dan sobre los sectores o las mujeres más vulnerables de nuestro país. El caso no tuvo trascendencia. Ella tuvo una defensa pública muy deficiente. De hecho, digamos, su defensora asume el cargo 3 días antes del juicio. Por lo tanto, digamos, el tipo de defensa que se presenta es muy deficiente y el caso adquiere relevancia porque justamente se trata de un caso de violencia institucional muy grande. ¿Y por qué digo de violencia institucional muy grande? Porque si bien Belén entra con un diagnóstico de aborto espontáneo, esto es lo que figura en la historia clínica, inmediatamente después se la asocia con un feto que se encontró en el hospital y aquí empiezan los problemas, ¿no? Porque lo que vemos es que no hay coherencia, ¿sí? No hay hilación en la prueba y se la asocia... discúlpame. Sí. Se encuentra un feto, se hace el ADN y se descubre que ese feto es... Claro, ese es el problema. Vemos que hay pruebas que son básicas, como por ejemplo el ADN, que no están, que no se realizaron. No se hizo prueba de ADN. No se hizo prueba de ADN y aquí empiezan a haber muchas inconsistencias, ¿sí? Por empezar, se la condena por un homicidio a Belén. A Belén se la condenó a 8 años de prisión, hace 2 años que está en prisión preventiva. ¿Por qué por un homicidio? Porque se dice que ese feto era un feto de 32 semanas. 32 semanas son 8 meses de embarazo. Ahora bien, cuando uno empieza a ver los testimonios, nadie de las personas que la atendió dice que ella estaba embarazada. O sea, imagínense, un embarazo de 8 meses es un embarazo notorio. Llamó también la atención que los médicos buscaban el feto. Los médicos se pusieron a buscar como si fueran investigadores, policías. Bueno, acá empiezan todos los problemas, ¿no? Por un lado tenemos el primer problema, o sea, el caso de Belén lo que nos demuestra es una clara cadena de violaciones de derechos, ¿sí? Lo primero y principal es la violación del secreto profesional, ¿sí? Belén entra a una institución médica, los médicos no tienen la función, tal como vos decís, de investigar un delito. Claro. O sea, los médicos tienen la función de atender a una paciente que entra con una emergencia obstétrica. Y esto es algo para resaltar, porque el caso de Belén no es solo el caso de Belén, refleja algo que le pasa a muchas mujeres en nuestro país, que llegan con una emergencia obstétrica a un servicio de salud, y esto nos lo relatan las mujeres mismas, que se ha visibilizado mucho gracias a, digamos, la difusión de la violencia obstétrica, ¿no? Como, digamos, un término que hoy las mujeres conocen y pueden hablar de lo que les pasaba, de lo que les pasó siempre históricamente en los servicios de salud, tanto, digamos, con el momento del parto como cuando tenían una emergencia obstétrica, que puede ser un aborto. Recordemos que no todos los abortos son provocados, que hay muchos abortos que son espontáneos, que suceden por la propia biología de la mujer. Entonces, a muchas mujeres les sucede que entran a los servicios de salud, tal como le pasó a Belén, y son inmediatamente criminalizadas y maltratadas, ¿no? Empieza esta cuestión de que vos te hiciste algo, qué fue lo que te hiciste, y esto es lo que sufrió Belén, ¿no? Desde el primer momento ella se la declaró culpable de un aborto. Sabrina,
vos me estabas diciendo, y no quiero perder la ligación de esto, vos me estabas diciendo que toda la gente que había visto no se ha dado cuenta está embarazada. ¿Vos me estás diciendo que había ido a un control médico y no detectaron embarazo? ¿O la gente con la que ella se relacionaba? Ingresa, nadie sabía que estaba embarazada, ella misma dice que no sabe que está embarazada, ella ingresa embarazada, efectivamente, o sea, porque ella estaba embarazada, no lo sabía. Ahora bien, el problema es que la acusan de homicidio diciendo que tenía un embarazo de aproximadamente 32 semanas, pero nadie, digamos, cuando vemos las declaraciones, los médicos mismos que la atendieron no notaron que ella estaba embarazada. Por lo tanto, acá empiezan las dudas, ¿no? De ¿qué edad gestacional tenía ese feto? ¿Estamos hablando de un feto de 32 semanas o de menos? O sea, un 8º mes de embarazo es evidente y eso cualquiera lo sabe. Ahora, ninguno de los médicos registró que ella podía estar embarazada. De hecho, entra como si fuera por un cólico renal, con dolores o con una gastroenteritis, ¿sí? Con dolores y diarrea al servicio de salud. Ninguno de los médicos que la atienden en la guardia dice que ella estaba embarazada. O sea, recién pasa a ginecología cuando detectan una hemorragia. A todo esto empiezan a buscar activamente el feto con aviso a la policía. Primer problema, violación del secreto profesional. ¿Sí? O sea, lo que sucede en la consulta médica para resguardar la salud de las personas queda en la consulta médica. Nunca el interés del Estado de perseguir un delito puede vulnerar el derecho a la salud y la vida de las personas. Porque imagínense ahora el impacto que tiene esto. Si yo soy mujer, soy tucumana, veo que le sucedió esto a Belén, ¿voy a ir a un hospital público si tengo una emergencia obstétrica? Si sé que me van a culpabilizar, si sé que me pueden criminalizar y que puedo terminar presa por un aborto espontáneo, por una emergencia obstétrica, por algo que nos pasa a las mujeres. Sabrina, uno observa que ser pobre ya es un problema, y más en el interior del país, mucho más en el interior del país, donde no llega la televisión, donde no llega lo mediático, donde no existe, lo que no está en la mediática no existe. Para ser mujer y pobre es doblemente. ¿Cómo se rompe con este esquema? Bueno, el problema es que hay una falta total de Estado, ¿no? O sea, lo que vemos es que aquí quienes eran los representantes del Estado dentro del sistema público de salud, el fiscal, digamos, que imputa a Belén, los jueces son los defensores también, son parte del Estado. Y lo que vemos es que hay un Estado completamente ausente que lejos de proteger los derechos humanos, lejos de ayudar a las personas que están en esta situación, las criminalizan, ¿no? Y Belén fue castigada desde el primer momento. O sea, fue castigada por el sistema de salud y luego ese castigo y esas violaciones de derechos que sucedieron en el sistema de salud con la violación del secreto profesional y el maltrato que se le dispensó a una mujer que estaba en un estado de salud muy delicado, se vio luego reforzado por una actuación de la justicia completamente deficiente. Entonces hay que empezar a trabajar muy seriamente en los diferentes escalones del Estado, en las personas que tratan con este tipo de casos, para que sepan cómo, digamos, abordar estas problemáticas. Sobre todo cuando estamos hablando de una cuestión que es violencia institucional ligada a discriminación por género, ¿sí? Otra vez vuelve esta cuestión de el ni una menos, de la necesidad de que el Estado tome las riendas en este asunto y que se acabe la violencia contra las mujeres. Porque lo que le pasó a Belén es violencia contra las mujeres, violencia en el momento en el que están más sensibles, violencia en el momento del parto, violencia en el momento, digamos, del cuidado obstétrico, donde el Estado más las tendría que cuidar, más se ha vulnerabilizado a esta mujer. Bueno, esto evidentemente es una cuestión cultural y como tal no se va a erradicar ni por un decreto ni nada por el estilo. Esto es un trabajo, como todo, una construcción cultural. Hay que hacer otra construcción cultural para que esto no ocurra. Pero para eso también, como vos decís, tiene que haber un Estado presente y tienen que terminar fundamentalmente, ¿no?, estas grandes diferencias que hay que permiten tantas distintas calidades de vida que algunas no se pueden siquiera llamar calidad de vida. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por visibilizar este tema. Sabrina.